Buenos días a todos. Estamos aquí para inaugurar estas jornadas del ferrocarril en Aragón, que las estamos organizando con motivo del Año Europeo del Ferrocarril, ¿no? de esta dedicación del Año Europeo. Yo estoy aquí simplemente para dar la palabra a nuestra directora general de Patrimonio, Maritxa Sancho, que va a ser la que va un poco a iniciar la presentación de este curso y luego ya pasaremos a las ponencias. Buenos días a todos, organizadores, coordinadores y asistentes a las jornadas. ¿Sí? Ahora mejor. Bueno, pues os daba los buenos días a todos, a los organizadores, coordinadores y asistentes a las jornadas con las que vamos a celebrar el Año Europeo del Ferrocarril, muy especialmente a Carlos Marquina, Pilar Biel y al Colegio de Ingenieros, ambos colegios de ingenieros, porque han sido sus principales impulsores. En el programa había como media hora, nada menos, para poder hacer esta intervención o esta presentación. Yo voy a ocupar menos tiempo porque en realidad lo que yo pretendo es simplemente daros a todos la bienvenida, agradecer a los organizadores la idea de llevar a cabo estas jornadas y felicitarles por el excelente elenco de ponentes que han reunido, también por los temas elegidos, porque conforman un programa muy completo que sin duda enriquecerá nuestros conocimientos y nuestra visión de lo que el ferrocarril ha significado tanto en nuestra historia reciente, desde múltiples de vista, como lo que sigue significando a día de hoy o las perspectivas de futuro que tiene el ferrocarril. Desde el punto de vista histórico, desde luego, el ferrocarril fue una revolución que vino acompasando a la revolución industrial. La historia de su instalación, de su extensión a lo largo y ancho del territorio es una historia épica que movilizó ingentes recursos económicos, materiales, humanos y de inteligencia colectiva, con grandes nombres de empresas, de instituciones, con alianzas entre poderes económicos y públicos, a menudo de alcance internacional, con logros extraordinarios y también con quebrantos y fracasos, como los que salpican todas las historias trascendentes, porque nunca las historias verdaderas son lineales y perfectas. Esas historias no existen, sino que los éxitos dejan por el camino los sueños y las vidas rotas de muchos. Pero no tuvo solo el ferrocarril una función económica, aunque ese fuera desde luego su origen, sino que conectó, acortó distancias y cambió nuestra mirada sobre el entorno. Transportó desde luego carbón y dio vida a las minas para alimentar las industrias, dio salida a las producciones, atravesó montañas, puso en bretes increíbles a los ingenieros que hubieron que salvar accidentes geográficos a base de túneles, pasarelas y puentes, mejorando con ello también la técnica a cada paso, pues los nuevos retos mejoraban también las aportaciones técnicas, ¿no? Creó sus propias empresas fabricantes de material ferroviario, raíles, traviesas, locomotoras y vagones, bogies y calderas. Y ahí está todavía la CAF, para orgullo de nuestra historia ferroviaria industrial en Aragón. Pero decía, no fue solo una cuestión de economía, técnica o ingeniería con ser todo esto fundamental, sino que vertebró el territorio. Aún hoy, cuando pensamos en el concepto de vertebrar el territorio, pensamos en el tren. Y nos dolemos de que Teruel no tenga conexión con Madrid o de que se estén quedando en segundo plano las líneas que no son de alta velocidad, porque esas son las que nos conectan en realidad. El tren cambió la sociedad, en definitiva, y abrió múltiples posibilidades de conocimiento y de relación. Todo eso y quizá algo más que no sabemos definir aún, pero que sentimos sin saber explicar muy bien qué es, otorga a los trenes al mundo ferroviario, un aura, digamos, de conexión emocional con ellos. No sé quizá expresarlo bien, pero el hecho es que nos enamoramos de los trenes, que somos felices al subirnos a uno, que nos atrapan sus imágenes, las imágenes antiguas son magnéticas, que vemos el perfil atravesando el horizonte cuando lo vemos pasar y nos atrapa también con ese largo y flexible cuerpo articulado tan elegante que tienen los trenes, ¿no? Y nos invade la tristeza ante una estación abandonada o al contemplar las vías por las que ya no circula nadie.
Es todo ese mundo emocional, de lágrimas en los andenes, de alegría de reencuentros, de ese sabor de aventura o de futuro por delante, de vida en movimiento que tiene el ferrocarril. Esta visión más romántica me sirve un poco para concluir, porque también es una variable, un factor de importancia para nosotros. En el mundo ferroviario, pues de la científica y de la técnica, de la histórica, se van a encargar con largueza y con acierto los ponentes a lo largo de estos 2 intensos días que quedan por delante. Y, desde luego, quiero concluir con un compromiso por parte del Gobierno de Aragón, pues que mi presencia aquí responde a la visión del mundo ferroviario desde el ámbito del patrimonio cultural. No solo hemos apoyado la iniciativa de organizar estas jornadas, sino que tenemos en marcha otros proyectos vinculados al ámbito de la protección del material ferroviario, que ya hemos hablado en alguna ocasión con la asociación ASAFT, también a la contribución a la recuperación y restauración de ese material, a la edición de alguna publicación. Tenemos en máquinas prácticamente un libro de José Antonio Hernández Lata sobre fotografías inéditas del canfranero, y al sostenimiento de una línea propia de investigación que contribuya al conocimiento mayor de lo que es el mundo ferroviario en Aragón. Desde luego, desde otros departamentos que no son patrimonio, que es el que yo dirijo, también, como sabéis, están llevando a cabo la revitalización de símbolos como la estación de Canfranc o la puesta en marcha del Museo de Camín Real. Yo termino ya, solo me queda reiterar mi enhorabuena, desearles que estas jornadas sean, como espero, fructíferas gracias a las aportaciones de todos, y dar paso a mis compañeros de mesa, que son los decanos del Colegio de Ingenieros de Caminos y de Industriales, en este caso Javier Mozota, decano del Colegio de Ingenieros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, directora. Buenos días. Bueno, a mí me habían dicho que teníamos que hablar muy pocos minutos y quiero que sea muy breve. Vamos a ver. En realidad, pues en toda la gestión, en toda la generación del patrimonio del ferrocarril, pues desde sus orígenes, quitando un ferrocarril, el primero que se hizo en Filipinas, que lo dirigieron y lo proyectaron ingenieros militares, pues todos los demás pues han sido proyectados por los ingenieros de caminos, todas las líneas de ferrocarril, con sus puentes, túneles, viaductos y tal. En los orígenes, al principio, hubo apoyo de ingenierías extranjeras que venían con las empresas que los construían y que sirvieron para aumentar la construcción de puentes metálicos y enseñar a los españoles. Igual pasó con el material móvil. En los orígenes, también al principio, en la fabricación y diseño, pues era de ingenieros extranjeros, pero con el tiempo en España pues se aprendió la construcción y fabricación y el diseño de todo el material móvil, vías, traviesas, etcétera, en la que fundamentalmente han sido los ingenieros industriales, ¿no? Con la excepción también de un ingeniero militar, Alejandro Goicoechea, que fue el inventor del talgo, ¿no? Un gran inventor español del siglo XX. Y esa ha sido nuestra aportación, digamos, para el patrimonio ferroviario, fundamentalmente los ingenieros de caminos y los ingenieros industriales. Unos en material móvil y los otros en las infraestructuras, en los puentes y en las vías de comunicación y estaciones. Pero claro, el patrimonio es lo que hemos hecho hasta ahora, pero las vías de comunicación compiten unas con otras. Cuando surgió el ferrocarril, se dejó de construir canales como vía de comunicación, porque el ferrocarril era mucho más rápido. Entonces, para que el ferrocarril siga siendo competitivo, el del futuro, tendrá que ser pues, más rápido, más económico, más seguro y más sostenible medioambientalmente que los otros modos de transporte que existen y que irán surgiendo. El ferrocarril se ha ido adaptando, porque de hecho pues, ha surgido para el transporte de viajeros interurbano pues, el tren de alta velocidad. En el transporte urbano
pues todas las grandes ciudades siguen construyendo ferrocarriles, bueno, metros o tranvías para el transporte de viajeros. Y también el transporte de mercancías pues se va imponiendo poco a poco con el apoyo político en general de todas las naciones de que el transporte se debe hacer por ferrocarril. Pero para ello hay que mejorar el trazado de muchos itinerarios que tienen trazados del siglo XIX y que con esas pendientes y esas curvas se hace imposible de competir con otros modos de transporte en cuanto a rapidez. Es necesario que todo ese transporte ferroviario pues esté electrificado para que no, pues para evitar la emisión de CO2 y para aprovechar la energía sobrante, sobre todo en horario nocturno, con un precio más económico. Entonces, el futuro del transporte, pues en cuanto a rapidez, pues los ingenieros de caminos siempre hemos apoyado, por ejemplo, el transporte de viajeros, que las estaciones debían estar en el centro de las ciudades. Y nos ha parecido que no se acertaba cuando se perdían estaciones situadas en el centro de las ciudades. Porque el tiempo de recorrido, lo mismo de viajeros que de materiales, es de punto de origen a punto de destino. Cuanto más transbordos o más desplazamientos haya que hacer, pues vamos perdiendo en tiempo de recorrido respecto a otros modos de transporte. Entonces siempre hemos apoyado estaciones centrales. En algunos sitios se ha conseguido mantenerlos y en otros pues se han ido alejando. Bueno, en cuanto al tiempo de recorrido, como he dicho, es el punto de origen y punto de destino. A veces decimos que para el transporte de mercancías tiene que haber por lo menos 300 kilómetros. No. La SEAT lleva los coches al puerto en trenes que hacen recorridos de 30 kilómetros, porque es punto de origen a punto de destino. Es decir, el mundo ferroviario es muy complejo, pero desde el Colegio de Caminos siempre estaremos apoyando, por lo que ha dicho la directora, que vertebra el territorio, que da comunicación, que crea posibilidades a todas las empresas, las pone. El gasto del transporte o el coste del transporte en cualquier producto suele ser incluso superior al de la mano de obra. Entonces, el estar bien comunicada una industria o una producción agrícola o cualquier producción que se quiera comprar o vender, es fundamental que el coste de transporte sea reducido. Entonces, hay que hacer un transporte, como he dicho, rápido, económico y seguro. ¿Lo puede hacer el ferrocarril del futuro? Sí. ¿Tenemos ingenieros que lo pueden proyectar? Sí. Los ingenieros españoles están en este momento dirigiendo la construcción de vías de comunicación de ferrocarril por todo el mundo. Hay proyectos de metros, de ferrocarriles de alta velocidad. Se hizo el de el Ave-la-Meca, pero en estos momentos se está haciendo en los países bálticos, otro tren de alta velocidad con proyecto español, de las grandes ingenierías generales están en Madrid, pero se está haciendo. Y nuestras fábricas saben fabricar y construir material móvil. Nos hemos puesto a la cabeza del mundo. Pero tenemos que hacerlo no solo en el extranjero. Tenemos un territorio en el que tenemos trazados del siglo XIX. Se están mejorando, se ha mejorado el corredor entre Zaragoza y Valencia, Zaragoza y Sagunto. Bien, el Cantábrico se está trabajando, se está mejorando, pero no se está metiendo mano de verdad a la vía doble. No hay frecuencias. Si no hay frecuencias en el transporte de viajeros, el tiempo de espera puede ser tan incómodo que hace que uno adopte otro modo de transporte. Para que haya frecuencias, pues tiene que haber en general vía doble. Bueno, no sé si he hablado mucho. No. Ah, no, ya ha sonado. Bueno, no sé si me he repetido un poco, pero fundamentalmente quería transmitir que es necesario, hay grandes corredores y que también otro tema que quería decir, porque siempre lo ha apoyado el Colegio de Ingenieros de Caminos, es la conexión ferroviaria con Europa. España tiene un problema en las vías de comunicación por razones estratégicas clarísimas que pasan por territorios en que el nacionalismo tiene gran fuerza. Un nacionalismo distinto de la unidad nacional española. Interesa que se construyan vías de comunicación alternativas, que no tengan el monopolio del transporte
regiones que en ocasiones sus dirigentes no están tan sintonizados en la unión con el resto de España. Por eso el Colegio de Caminos a largo plazo siempre ha defendido la travesía central del Pirineo. Apoyamos todo lo que se haga desde el Gobierno de Aragón, mejorar el Canfrán. Pero el Canfrán tiene un trazado que va de Zaragoza a Huesca, vuelve hasta Ayer-Berriglos, luego vuelve a ir a Sabiñánigo, vuelve a ir a Jaca, y una distancia que en carretera son 140 kilómetros, en ferrocarril se convierten en 180, con unas curvas cerradas y unas pendientes inadecuadas. Si estamos a favor del Canfrán, que se aproveche el trazado en lo que se pueda, pero si quiere competir y que la gente vaya a Jaca o a esquiar en tren, no puede ser que cueste 5 horas o 4 horas. Tiene que hacerse rápido, económico y seguro. Y eso requiere aprovechar el trazado donde se pueda y nuevos trazados de ferrocarril adaptados al siglo XXI, no trazados del siglo XIX o principios del XX. Y lo mismo en la conexión con Madrid, en transporte comercial, tenemos tramos de vía única entre Calatayud y Ricla. Esto es un cuello de botella para el transporte tanto con Algeciras como con Lisboa o con los puertos portugueses. Bueno, perdón si me he extendido mucho, pero he querido hablar no solo del patrimonio pasado, sino del futuro del ferrocarril, que tendremos que irlo mejorando para que pueda ser competitivo respecto a otros modos de transporte. Y como he dicho, creo que las ingenierías españolas, tanto de caminos como de industriales, están preparados para fabricar un material móvil de este siglo, más rápido, económico y seguro, ¿eh? Y lo mismo los ingenieros de caminos, pues creo que están capacitados para, como lo demuestran en la competición internacional, para proyectar los ferrocarriles en todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Bueno, un segundo. Yo estoy plenamente de acuerdo con el decano, Javier, porque considero que efectivamente el progreso del ferrocarril tiene que llevar su propia lógica, pero desde luego que eso no pueda convivir con el patrimonio, porque el patrimonio no ha de ser nunca una rémora, sino una riqueza también. Nada, era solamente el apunte desde el patrimonio. El decano, señor Galve. Hola, buenos días. ¿Se oye? Bueno, en primer lugar, agradecer los esfuerzos de los organizadores de este evento, y en nombre propio pues yo hablaría de Pilar Biel y de Luis Lezaún, que han estado muy encima de nosotros, y nosotros pues hemos intentado corresponder, agradecer y dar las gracias otra vez a Mari Sancho Menjón por esta presentación. Y a mí me gustaría pues un poquito desde la entidad que represento, que es una entidad de sociedad civil, que es el Colegio de Ingenieros Industriales, y añadir un poco a lo que ha comentado Javier Mozota, pues que tenemos que ir de la mano. Y sobre todo yo querría distinguir y dejar claro dos temas. Por un lado, vamos a hablar de la historia del ferrocarril, de nuestro magnífico patrimonio, y entiendo que tenemos que ponerlo en valor, luchar e intentar que la sociedad sea receptora de todos estos avances que se hicieron en el mundo del ferrocarril en Aragón y en el resto de España. Pero, por otro lado, nosotros tenemos que hablar del presente y tenemos que hablar del futuro del ferrocarril. Es nuestra misión. Tenemos muchísimos colegiados, estamos trabajando de la mano de los ingenieros de caminos. La vía es la vía y la máquina es la máquina. En estos 2 días pues vamos a tener ingenieros industriales, ingenieros de caminos, constructoras, que van a hacer una exposición muy bonita de lo que es la historia del ferrocarril, y el colofón lo dará nuestro compañero Emilio Larrodé, el catedrático, dando una visión de futuro. A mí me gustaría un poquito transmitiros dónde estamos trabajando ahora mismo. Y me gustaría hablar un poco del contexto europeo. Las políticas comunitarias actuales, como todos sabemos, estamos en Europa, han establecido la necesidad de poner en marcha cuanto antes planes de inversiones y reformas que incluyan proyectos tractores
que sean capaces de transformar y modernizar nuestra economía y nuestra sociedad. Estamos en ese punto. Tenemos que alinearnos con ese plan de recuperación que ya se está poniendo en marcha a nivel comunitario, que impulse el crecimiento, que lo haga mucho más sostenible, más inclusivo y más justo. Estos planes y proyectos tractores tienen que conllevar por necesidad un plan de inversión pública y privada y que tiene que ser abordado en un contexto de este plan de recuperación comunitaria conjunta, como una respuesta conjunta a la crisis que no debe entender de fronteras y que tenga un impacto más intenso en determinados países. Todos los ciudadanos de la UE se tienen que ver igualmente apoyados, que juntos seremos más fuertes. Entonces, aquí es donde nosotros queremos enlazar en ese futuro del ferrocarril. Y nuestros esfuerzos entendemos que deben ayudar a crear alianzas para el desarrollo de estos corredores ferroviarios que ya tenemos en España, que son los corredores de ancho europeo, que se están quedando libres por todo el tráfico de AVE que, como sabéis, va por ancho internacional y que nos tienen que ayudar a vertebrar la península ibérica y su conexión con Europa. Los ingenieros industriales creemos en el desarrollo industrial y entendemos que para que haya desarrollo industrial tiene que haber corredores logísticos de transportes de mercancías. Estamos trabajando en esta alianza y nos hemos dado cuenta, a través de conversaciones que hemos tenido con compañeros de Adif, con empresas constructoras como CAF, con la eurodiputada que hemos tenido en nuestro foro, Inés Ayala, que en Aragón no somos capaces de transmitir lo que realmente hemos luchado, pues abrir el Canfrán, la travesía central. Nos hemos dado cuenta de que no tenemos, por sí solos no podemos hacer nada. Cualquier proyecto europeo tiene que estar enlazado con más de una comunidad autónoma y más de un país. Y ahí es donde aparecemos nosotros. Como sabéis, hemos hecho una presentación el pasado mes de julio y hemos constituido una declaración de interés para crear una alianza europea, que la tendremos que constituir como asociación, como agrupación europea, como fundación, pero en cualquier caso transmitiros cuál es nuestra idea y nuestra misión. En Aragón estamos totalmente alineados. Está la Cámara de Comercio, Colegio de Ingenieros de Caminos, Colegio de Ingenieros Industriales y Universidad, trabajando ya desde hace muchos años para constituir. ¿Qué hemos hecho? Pues nos hemos puesto en contacto pues, con los principales vertebradores y los integrantes de lo que es el transporte de mercancías. El puerto de Valencia, el puerto de Bilbao, todos los colegios de ingenieros que aglutinan estos corredores y nos hemos puesto en marcha. Quiero que seáis capaces de entender lo que queremos hacer como sociedad civil, facilitar las cosas a los gobiernos y a los que realmente tienen poder decisorio de poner en marcha estas inversiones y estos proyectos tractores. Hemos planteado una declaración de interés donde lo que queremos es crear una alianza multisectorial de entidades para estudiar, poner en valor y ejecutar los corredores ferroviarios de mercancías que unan los principales puertos y centros logísticos de la península ibérica, desde el sur al norte de Europa. Sabéis que Algeciras está deseando venir a Zaragoza, sabéis que Sines en Portugal está deseando venir a Zaragoza, del puerto de Valencia no digamos, yo creo que son los que más empujan, más que los propios aragoneses, y si no lo sabéis yo soy de Teruel, y es una línea recta entre Zaragoza y Valencia y es lo que tiene que ser. Como me decía a mí, yo aprendo rápidamente, como decía Javier, como buen ingeniero de caminos, la distancia más corta no es la línea recta, es lo que menos tiempo te cuesta. Muchísimos directivos de Zaragoza pues, hacen sus viajes de negocios a Valencia vía Madrid. ¿Por qué? Porque cuesta 4 horas y la línea más recta, que es Zaragoza-Teruel-Valencia, cuesta 5. Esa es la realidad. El ferrocarril nos tiene que servir para hacer viajes de trabajo tranquilos y tenemos que ponerlo en valor. Entonces, tampoco me quiero enrollar mucho, pero sí que creo que tendremos que dejar en este foro que tenemos que seguir trabajando. Tenemos un magnífico patrimonio. Aragón no está vertebrado, pero tenemos una línea de norte a sur magnífica y lo que tenemos que hacer es pues, desarrollar esos corredores naturales que pasan por Aragón, de oeste a oeste y de norte a sur. Y eso es un poco la idea, sobre todo pues, lograr con esa necesaria transición energética que nos pone en primera línea, porque bueno,
el ferrocarril, estamos en índices del 4% en transporte de mercancías y Europa nos está pidiendo un 20%. O sea, la necesidad es lograr esa transición energética y contribuir a esa apuesta que ha hecho el Gobierno de España, ir de la mano, facilitarle las cosas con estudios y con apoyos para cuadriplicar ese transporte de mercancías por ferrocarril en la península. Como una visión estratégica clarísima. Yo creo que tenemos mucha fuerza y tenemos un proyecto claro y real. Corredor Mediterráneo, todos sabéis que va a otra velocidad, pero yo creo que esto, vertebrar el centro de España, es muchísimo más importante. Y luego, como colofón, nosotros entendemos que los corredores de interior que se integran en la red transeuropea y la unión de redes ferroviarias entre España y Francia debe contribuir y debemos de trabajar en unir los ferrocarriles de España y Francia por el centro del Pirineo, y eso nos toca a nosotros. Desde Zaragoza al eje, estamos hablando ya también con muchos compañeros franceses, salir a un eje entre Toulouse y Burdeos. Son ellos los que lo tienen que decir y los que realmente tienen que mover las cosas. O sea, nosotros tenemos la X puesta en Zaragoza, pero ellos la tienen que poner. Pues hay muchos estudios. Como sabéis, la Fundación Transpirenaica ha hecho un estudio muy bueno, pero vale, tenemos 8 posibles alternativas y tenemos que ser capaces nosotros con esta lista de definir una y apostar por una. Facilitar las cosas para evitar debates posteriores y que otros corran más que nosotros. Pero la realidad es que si tenemos que pasar a un 20% de tráfico de mercancías por ferrocarril, es necesaria un tercer paso a través de los Pirineos, que no digo nada nuevo porque los romanos ya lo tenían dibujado hace 2000 años. Sin más, agradeceros otra vez el impulso. Creo que va a ser unas jornadas magníficas. Yo quiero asistir y aprender mucho de la historia del ferrocarril. Pero la realidad es que estamos en Europa, hay políticas comunitarias importantes, hay planes de inversiones y los ingenieros de caminos y los industriales, sobre todo, junto con otros sectores de la sociedad civil, vamos a trabajar en ello. Nada más. Gracias. Pues creo que sin más, nosotros por nuestra parte ya hemos concluido. Inauguramos, por tanto, estas jornadas. Espero, como decía antes, que sean fructíferas y espero conocer todo el contenido posteriormente para poder también difundirlo porque creo que merecerá la pena. Muchas gracias y bienvenidos.